soy de Perú. De Chile, del Ecuador, de Bolivia. De Bolivia. Migrantes y refugiados en Chile. De Panamá. Vengo de Medellín, Colombia. De Colombia. De Brasil. Argentina. Vengo de Paraguay. Las falsas soluciones se presentan como alternativas al desarrollo, pero es importante tener bien claro que no violen derechos, no fomenten el despojo territorial a los pueblos indígenas, a las comunidades y sobre todo apuesten por la dignidad y la preservación de la biodiversidad. Generalmente muchos de estos procesos se han sido generados desde el Estado, no ha habido procesos de consulta previa, libre e informada, o tampoco mecanismos de transparencia entre las negociaciones para que se puedan dar estos proyectos. Bueno, nosotros como pueblos indígenas, como las comunidades, estamos viendo que las falsas soluciones son el hidrógeno verde, ¿no? Pero nosotros lo vemos muy distante para la mejora de los pueblos indígenas, ¿no? Porque todo eso lo vemos desde un punto de vista que todo el hidrógeno verde que se va a condensar en los bosquecillos que podemos hacer las comunidades, no va a ser para el beneficio de la comunidad, ¿no? Es una falsa solución, sino que va a ser para el beneficio de las grandes transnacionales, del gobierno mismo, porque nosotros no vamos a vender el hidrógeno verde, ¿no? Justamente en el Ecuador hay muchos proyectos vinculados a la captura de carbono en bosques. Hay proyectos que son como más antiguos que han sido impulsados desde programas estatales como el proyecto Sociobosque, que han tenido unas implicaciones territoriales, unos impactos territoriales negativos para las comunidades. Sin embargo, digamos, los mercados voluntarios, la empresa privada corporativa está recién llegando a los territorios de pueblos nacionalidades y esos impactos todavía no se están sintiendo como tan fuertes, pero están ahí. Hay bastantes proyectos, incluso consideramos que no tenemos documentado suficiente como para comprender la magnitud del problema y son miles de hectáreas que están siendo como incluidas en estos programas de territorios que son básicamente campesinos, indígenas y afrodescendientes. Dentro de las falsas soluciones que nosotros hemos investigado es la referida al coprocesamiento de residuos en plantas cementeras. En Argentina es una actividad que desde hace bastante tiempo se lleva adelante y sabemos que es una figura que se la difunde como que es amigable con el medio ambiente, que ellos están utilizando un residuo para obtener energía, entonces por el otro lado utilizan menos combustibles, pero también sabemos que no hay un límite a la generación de residuos urbanos ni a la de neumáticos, entonces en la ecuación no cierra. Uno de los casos emblemáticos que está sucediendo en Chile es en Paposo. Se está creando una hidroeléctrica donde se está utilizando una desalinizadora para darle energía a esta central. Se extrae el agua del mar, se pasa por un proceso de desalinización y los minerales que se extraen del agua vuelven a ser vertidos en el mar. En Chile no es que haya escasez de energía, entonces es más, se exporta energía. Es ahí una reproducción de falsas soluciones y de deterioro y de perpetuar la crisis climática en el norte de Chile, que está ya afectada por mineras y por una devastación de las aguas, de los ríos y perpetuando, como les decía, el extractivismo. El ingreso de empresas, el ingreso de la explotación, empresas madereras, empresas así mineras que entran a nuestros territorios, bueno, pues prometiéndonos de que va a cambiar nuestra vida, de que las comunidades van a tener progreso, de que nuestros hijos van a gozar de mejor futuro, pero en realidad va pasando el tiempo y esto no sucede. Más bien nuestras comunidades se van despoblando, va habiendo menos producción, va habiendo justamente ya menos animales para la casa, va cambiando nuestro ritmo de vida.
Así que eso lo vemos que son falsas soluciones, todo esto lo que nos prometen, ¿no? A través de los sistemas de gobierno principalmente. Que Acre es pionero, el primer estado de la Amazonia en Brasil, en la Amazonia legal, con Chiapas y México, de México y California. Entonces son los 3 estados que se empiezan como una vitrina de modelo para compensaciones ambientales. Y desde 2010 nunca se tiene la consulta con la comunidad indígena, no indígena, pero lo que hacen son audiencias públicas que después dice que aplicaron la convenio 169 para decir que consultaron las comunidades indígenas, porque la convención 169 dice que tiene que consultar de acuerdo con la realidad de la comunidad, con la lengua materna, para que los jóvenes, los ancianos, las mujeres, los líderes espirituales, los líderes políticos pueden comprender todo para decir si está de acuerdo o no. Pero eso no se sucede en nuestra comunidad. O si a veces llaman a los OTBC, pero igual no le entienden ni saben qué es eso. O le ofrecen un poquito de dinero, ya bueno, ya dice. Y no preguntan, ¿para qué es esta planilla? ¿Por qué voy a firmar este? ¿Por qué voy a firmar este? No preguntan, sino que, ya, dice, por refrigerio y por lo que han venido y no sé qué, bueno, van firmando. Y cuando ya toca la hora de la verdad, ya firmaron ya los indígenas. Y ellos ni saben por qué firmaron. Y los gobiernos cuando salen de las COP, por ejemplo, son nada más, nada menos que son gerentes de los recursos de las multinacionales que van a ejecutar en sus territorios, pero quien dice la regla son las compañías, no los gobiernos. Dice que tienen que hacer o que no tienen que hacer, dónde tienen que poner, dónde no tienen que poner. Es tanto que para nosotros que si oponemos contra Red Plus, no tenemos financiamiento, no tenemos plata, porque nos quita, nos criminaliza, nos persigue. Y muchos de nuestros hermanos líderes se fueron asesinados por encontrar este modelo del que las corporaciones y los gobiernos están discutiendo. ¿Qué clase de alternativas podemos dar en nuestras comunidades, ¿no? Para sobrevivir en ellas? Porque migrar a la ciudad no estamos acostumbradas, por lo tanto hemos visto que nosotros podemos hacer la cosecha de agua, ¿no? Hacer los huertos comunitarios, ¿no? Ahí todavía tenemos dentro las comunidades que tienen riego. Entonces también hemos optado por los microtúneles, ¿no? Que este cambio climático está haciendo mucho en las comunidades, no sabemos cuándo va a llover, no sabemos cuándo va a ser frío, el frío también nos llega en esta época de floración de la papa, entonces el frío lo quema todo, entonces ya no tenemos producto, ¿no? Y para eso estamos ya preparadas con los microtúneles también para poder sobrevivir en nuestras comunidades. Por ejemplo, en el Ecuador todavía tenemos territorios comunes, colectivos, comunitarios de propiedad comunal de la tierra, que se está perdiendo, pero me parece que es una de las expresiones más concretas de una alternativa real, es tener una propiedad colectiva de la tierra. Todavía tenemos eso en el Ecuador, ¿no? En ciertas comunidades y que hacen además gestión colectiva de sus territorios. Por ahí hay algunas, digamos, comunidades que tienen muy, muy fuertemente marcado eso y que creo que son una ejemplificación de cómo podríamos organizar de manera diferente la vida en su conjunto. Pues entonces nosotros generamos insumos para las organizaciones de base, indígenas, campesinas, urbanas, de todo tipo, por ejemplo, damos insumos de argumentos para juicios o para defensa territorial, digamos, en el caso de que hay algún conflicto complicado con una empresa minera, ¿no? O en el caso de las falsas soluciones, es dónde están localizadas, qué impactos están generando esas falsas soluciones. En el caso de la minería, como decía, un poco localizarle los impactos ambientales y eso como informes técnicos que permiten a las organizaciones levantar juicios. Hemos sido parte de todo el proceso de defensa del Yasuní con informes geográficos y hemos ganado las acciones judiciales que se han presentado desde las organizaciones sociales
con argumentos también desde la geografía crítica, claro, sumando muchos otros argumentos de otros profesionales, pero estamos trabajando en eso. En Santa Cruz hay la cárcel grande donde meten a todos, se llama Palmasola. Ya estaban ellos con orden de aprehensión y justamente había, mayormente eran mujeres, porque siempre las mujeres estamos adelante, pues, ¿no? Y le han hecho proceso, la han procesado a ella para poder ponerla en una cárcel donde ya no puedan ella estar peleando, resistiendo frente al territorio. Y nosotras, ¿qué es lo que hemos hecho como organización de mujeres? En Bolivia hay la Constitución Política del Estado, que es nuestra ley madre, y ahí donde dice que los pueblos indígenas por usos y costumbres pueden ir por la justicia indígena, comunitaria. Y nosotros nos agarramos de eso. Incluso nos hemos enfrentado a hacerla, declinar el caso a la departamental que es del INRA. Y acudimos nos agarramos de eso que dice la Constitución, que nos faculta a nosotros como pueblos indígenas. Y es ahí donde, miren, creo que ya más de unas 50 personas hemos liberado de esos casos, que ya estaban con orden de aprehensión, le hemos liberado y ahorita están libres esas compañeras, esos compañeros, pero mayormente mujeres. También hemos sido parte de la aprobación de ordenanzas vinculadas a basura cero. Con esto de basura cero se logra poner un límite a la generación de residuos y con eso también lo que estamos haciendo es una disminución del uso de materia prima para generar productos que después terminan, parte de ellos, siendo residuos. Puede ser una alternativa el tener matrices en diferentes partes y en los territorios y no estar dependiendo de una matriz general que lo único que hace es perpetuar el extractivismo, perpetuar una visión colonial, y creemos que las comunidades son las principales agentes y personas y que tienen que tener ahí la decisión de cómo se administra su energía. Entonces creemos que ahí desde los territorios es donde tiene que emerger las soluciones, pero también tienen que tener el control de esa energía y de la distribución. La agroecología como una apuesta más holística de reconocer el territorio como un espacio vivo y sobre todo valorando la dinámica cultural, sociocultural específicamente, con las prácticas que pueden tener muy arraigadas al comercio, las tradiciones y la espiritualidad. Entonces la agroecología como una apuesta política, económica y social contestataria a un sistema muy convencional que limita un poco la actuación de los pueblos. A potencializarlo dentro de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, con esa mantención de la semilla en nuestro territorio, y ahora con la recolección queremos ver el resultado. Sabemos que no va a dar el resultado de aquí a un año, pero sí tenemos la probabilidad de que de aquí a 10, 15 años vamos a tener nuevamente. Que no solamente es venderlo bruto, digamos, no, la semilla, sino también ya lo transformamos. Entonces todo esto es valor que nos da la naturaleza y que nosotros tenemos, desde los pueblos tenemos que valorarlo. Los pueblos indígenas, con su manera originaria de gobernar, de gobernanza comunitaria, tienen mantenido la floresta protegida. Plantar un árbol de verdad no es solo el firmar sobre la tierra, pero cuidarse después, tener una relación. De la misma manera con los animales, porque nuestra manera de gobernar la floresta, la biodiversidad, es respetando los derechos, mi derecho, derechos de las aves, derechos de los pescados, derechos de los otros animales, y también derechos de los invisibles, que nosotros decimos que es una relación espiritual, también con la medicina sagrada. Este modelo de gobernanza
nos mantiene hasta hoy con la característica originaria de ser que somos pueblos Junicuín y los demás pueblos indígenas que existen. Bueno, pues la solución está ahí en nuestras narices, pero lamentablemente a veces muchas dirigencias o muchos compañeros están abriendo las puertas a gente con nuevas ideologías, con otros tipos de pensamiento que al final de cuentas nos están haciendo daño y estamos más bien destruyendo nuestra propia casa. Así que el mensaje que yo doy es que vayamos, más bien cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestra casa, que es de ahí que vamos a tener mejor futuro tanto para nosotros como para nuestros hijos. Sería eso, pararnos, organizarnos, defender nuestro territorio, como siempre lo hemos hecho y lo han hecho nuestros antepasados, porque no hemos sido nosotros, ¿no? Esta generación, muchas generaciones han venido y lo han preservado los bosques, que es el pulmón del mundo entero, no solamente de Roboré, Santa Cruz, Bolivia, es del mundo entero.